Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos. Esto es #VU Capacitación, un canal dedicado a la comunicación verbal, no verbal y habilidades blandas. Yo soy Gali Martínez, soy consultora en este tipo de temas y quiero compartirles que el día de hoy es un episodio diferente, es un episodio especial, ya que me encuentro justo en Aguascalientes en el marco de un foro internacional sobre economía creativa para el desarrollo sostenible. Y ustedes se preguntarán qué tiene que ver esto con la comunicación. Bueno, nada más y nada menos que recuerden que la comunicación es una habilidad que es transversal a todas las áreas o todas las actividades humanas. Y tal como imaginamos, este foro implicó conferencias, clases magistrales, talleres, ponencias, mesas de debate, conversaciones de networking y demás actividades que tenían que ver justo con comunicar ideas de persona a persona o ante audiencias enormes. Así que justo gracias a ello me di a la tarea de tomar algunas notas sobre cuáles son los errores más recurrentes en esta vuelta a la normalidad, donde parece ser que ya nos habíamos acostumbrado a la comunicación a través de los medios digitales y justo al volvernos a enfrentar con una audiencia en vivo, nos dimos cuenta que absolutamente todo es diferente y a propósito de ello vienen mis observaciones. Si les interesa saber más sobre lo que se puede observar, pulir, cuidar en estos aspectos, por favor los invito a que se queden a ver este episodio. Como se imaginarán, disfrutar al mismo tiempo de un evento, pero tomar notas, implica que uno recurra a herramientas que tiene a la mano en un sentido literal. Es por ello que me di el permiso de escribirlas en el teléfono celular, así que voy a tener este apoyo para recordar justo los puntos importantes de los que voy a hablar, que más o menos son 19. Así que, si me lo permiten, voy a irme lo más rápido que se pueda. Espero ser muy clara en el contexto de las notas, a qué me refiero, pero para crear una especie de suelo común, les recomiendo que piensen en un foro, en un programa, diferentes personalidades, autoridades, como lo dije al inicio, masterclasses, conferencias, mesas redondas, a lo mejor el rol del presentador o del maestro de ceremonias. Es decir, voy a estar hablando de estos diferentes roles donde voy a atender en particular el tipo de participación que tuvieron y, por supuesto, el error que podríamos cuidar. Asimismo, quiero hacer una aclaración sobre que estas notas son con todo el respeto, por supuesto, honrando y dándole lugar a ese acto de atreverse a estar frente a otros, así que será con sumo respeto, simplemente es con el objetivo de que todos aprendamos sobre ellos. Ahora sí, dicho todo lo anterior, voy a empezar con las notas que tomé. La primera de estas tiene que ver con la lectura del discurso de apertura por parte de un presentador. En ese sentido, los errores fueron: número 1, no haber establecido en un ensayo el ritmo con el que se iba a leer el discurso. Al no hacer esto, lo que se propicia es que al momento de estar frente a los demás, la respiración del presentador se altere debido a los nervios y por lo tanto el ritmo en el decir puede estar variado o simplemente puede alterarse a diestra y siniestra sin que eso sea el propósito original del presentador. El siguiente error tiene que ver con no haberse familiarizado con los nombres y cargos de las personas que se van a mencionar durante la apertura. Es muy importante esto porque recuerden que pueden haber apellidos poco comunes o incluso apellidos extranjeros, que fue justo algo de lo que sucedió en esta edición. Así que ya saben, a ubicarlos y ensayarlos. Siguiente error, que es muy curioso porque es el error de los errores. Esto tiene que ver con que es súper normal, absolutamente común y natural, que en una lectura en voz alta frente a una audiencia puedan aparecer errores. Eso es muy normal. Incluso una persona que se capacita en estos temas se va a exponer a un error. Nadie está a salvo de esto. Sin embargo, ¿qué es el error del error? Que cuando aparezca una de estas equivocaciones, la persona no lo asuma y no lo deje pasar, sino que se quede angustiada de que le ocurrió un error, y casi siempre cuando la persona tiene esta disposición de castigo, de autocrítica, lo más probable es que venga una seguidilla de errores. Escénicamente es muy común que después de un error no asumido, entonces aparezcan en consecuencia otros 3 errores. Así que si se dan cuenta, esto se vuelve una bola de nieve.
Y esto fue lo que sucedió en el evento. El siguiente error tiene que ver con el extremo ceseo. El sonido de la S es muy particular y es conveniente que se trabaje cuando una persona va a pronunciar determinado discurso que incluye muchas veces la mención de este sonido. Ahora bien, es sumamente importante que los discursos cuiden la sonoridad de las palabras que se van a emplear, porque a veces las personas solo lo escriben pensando que esas ideas son coherentes, tienen una muy buena sintaxis en el papel, pero no es lo mismo escribir para que se quede justo solo en ese plano que escribir para que sean palabras dichas en otro momento. Entonces es muy importante que si van a escribir guiones, presentaciones o demás que van a ser leídas frente a otros, se den cuenta cómo suenan y eviten que hayan sonidos parecidos de manera continua. El siguiente error tiene que ver con hacer remates fallidos. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente después de presentar un título, por ejemplo, Emprender en cabeza ajena, tiene una cadencia, sube, baja el sonido y termina. Es decir, la presentación de esa frase o ese título es contundente. Cuando hay un remate fallido, cuando la persona no sabe cuánto va a durar ese título, por ejemplo, y dice algo así, emprender en cabeza ajena, hacen, si se dan cuenta, un corte innecesario y hace que lo que se había presentado en un inicio con grandilocuencia no tenga el mismo peso en el cierre. Por lo tanto, es importante otra vez familiarizarse con el tipo de títulos, presentaciones o fraseos que vamos a emplear durante nuestra expresión. Ahora bien, el siguiente error que voy a mencionar no tiene que ver necesariamente con algo verbal, sino con algo no verbal. Así que presten atención. Parte del protocolo que establecieron en este evento era que al terminar una participación o un discurso en el podium, la persona iba a transitar y a ir saludando, no de mano, sino de puño, a cada uno de los participantes del panel. En este caso eran 12 personas. ¿Cuál fue el error aquí que se presentó? Que las personas poco experimentadas en temas de hablar en público, este acto de chocar los puños, lo hacían de manera impuesta. ¿Qué quiere decir esto? Que no es franco, que se aceleraban mucho, que no hacían el verdadero contacto de saludar al otro y simplemente iban cumpliendo como chocar sin ningún sentido. Recuerden que el escenario es una lupa y que solo va a evidenciar y va a poner en alto las cosas que sí son genuinas y de esa manera van a llegarle como auténticas al público. Hazlo de verdad porque si no, va a ser muy claro que esto es solo impuesto y que incluso te ves o te sientes incómodo. Siguiente aspecto. Si bien el uso del cubrebocas es sin duda una herramienta que nos está ayudando a mantener la salud a nivel global, también es un código de etiqueta, también tiene que ver con la empatía que mostramos al estar en un grupo de gente que no conocemos y otros significados más, que si quieren luego hacemos un video específicamente sobre esto. Sin embargo, cuando vamos a hablar, cuando vamos a pronunciar un discurso y sobre todo de manera pública, es muy claro y es obvio que este elemento tendría que removerse porque, número uno, estamos atrapando las ondas de nuestra voz y no estamos permitiendo que el mensaje llegue hacia los demás. Así que, señores, por favor, cuando estén hablando frente a otros, quítense el cubrebocas. Creo que no afecta en demasía sobre la situación de salud que puede estar en determinada zona, porque eventualmente lo haremos, por ejemplo, si estamos en un coffee break, o si vamos a platicar con alguien, o si vamos a hablar por teléfono celular. Es decir, la gente se lo va a quitar en cualquier otro momento, así que de una vez, si te vas a presentar frente a otros, tú simplemente remuévelo para que tu voz se escuche de manera adecuada. El siguiente error tiene que ver con qué tanto ser uno mismo. Yo sé que en este canal profesamos justo el ser uno mismo, pero como siempre lo he dicho, de manera pulida. Y es que si nos damos cuenta que nuestro ritmo de locución en la vida cotidiana es lento, no es tan ligado e incluso a veces creamos pausas para elaborar nuestro discurso, señores, esto no es funcional, significativo y no ayuda a mantener la atención cuando estamos frente a una audiencia masiva. ¿Por qué? Porque cada segundo en escena vale oro. Y no me refiero en un sentido económico solamente, sino que tener la atención de 500 ojos sobre ti debe implicarte una gran responsabilidad de ser fluido y elocuente con tu mensaje. Entonces, por más que pueda aplaudir que cierta persona sea genuina y que se exprese de la manera en la que suele, también diré
que es muy importante que esa persona sea responsable y que se dé cuenta del timing en escena o de cómo transcurre el tiempo en el escenario. Así que por favor, si tú eres pausado, lento y tienes una energía mucho más relajada en la vida cotidiana, no necesariamente es la que se necesita para emitir un discurso frente a otros. Así que a atenderlo. El siguiente de los errores tiene que ver con el cuidar la relevancia de las palabras que son muy fuertes en nuestro discurso. ¿A qué me refiero con palabras fuertes? Por ejemplo, este evento sucedió en Aguascalientes. Este evento trata sobre economía creativa. Este evento pondera y pone en alto a los creadores. Por lo tanto, este tipo de palabras clave es súper indispensable que se pronuncien de manera correcta, completa y que todas las palabras que le preceden o le suceden también se pronuncien de manera clara. ¿Por qué? Una de las presentadoras todo el tiempo decía "di Aguascalientes", "di Aguascalientes". No, señores, hay que cuidar mucho eso porque habla, por supuesto, de nuestra calidad e incluso de nuestra educación. Otro elemento que hubo erróneo sobre lo no verbal tiene que ver con el listón de inauguración. Yo personalmente no había visto que un listón se colocara en tiempo presente frente a la audiencia y que además no se sujetara de algunos dispositivos escénicos, sino que las personas lo sostenían. Sin embargo, me pareció una buena idea. ¿Qué pasó aquí? Como les dije, el panel era muy grande, es decir, el escenario era lo suficientemente largo. Quizá estoy hablando de 10 o 12 metros de largo, lo cual, créanme que es bastante. Entonces, sucedió que las edecanes pasaron, lo desenrollaron, el listón se torció y toda la gente que estaba en el panel se dio a la tarea de desenrollarlo en tiempo presente, lo cual implicó, de verdad, no les miento, 2 minutos de tiempo muerto en escena mientras este listón se acomodaba. Señores, eso es una enorme cantidad de tiempo. ¿Qué es la recomendación en este punto? Que si se va a hacer a vistas del público y en vivo ese desenvolvimiento del listón, es importante que se ensaye con las personas, con el material, con las trayectorias, con cada uno de los elementos que realmente se van a ocupar. Por otro lado, hay que ponderar que el tiempo en escena es glorioso. La gente te está atendiendo y ahí no hay tiempo que perder. Si se dan cuenta, cuando son espectadores, un tiempo promedio de espera pueden ser entre 2 y 3 segundos nada más. Entonces, imagínense la angustia que causan 2 minutos sin que esté pasando algo significativo y por el contrario, estén resolviendo un problema entre más de 12 personas porque implicaba las edecanes. Así que no, eso no se puede hacer. A ensayar con los objetos porque en el escenario cobran vida y hacen lo que quieren si uno no los manipula de manera dirigida. Otro de los errores que apareció, y la verdad es que lo esperaba llegar en cualquier momento, tenía que ver con el famoso carraspeo al iniciar las frases. Yo sé que en este canal ya hemos hablado sobre qué implica, pero simplemente quiero resumir: crea más problemas de los que resuelve el carraspear. Así que si tú crees que necesitas ese tipo de actividades, ya sabes, hacer una limpieza de cuerdas con paso de saliva, o también puedes tomar agüita o incluso toser, pero evitar a toda costa carraspear. El siguiente error que sucedió fue que una persona a vistas de toda la audiencia dijo que tenía miedo y que prefería darle la palabra a alguien más, que esta persona pasaría después. Es muy válido tener miedo, por supuesto uno se puede sentir complicado al momento de estar frente a otros. Sin embargo, sí te recomiendo, por bienestar tuyo a nivel de imagen pública, evita decir que tienes miedo. No es que esto sea ajeno a los demás, pero no hace falta. Simplemente puedes decir si posteriormente tomas la palabra y no pasará mucho más. Siguiente aspecto que tiene que ver con lo no verbal y específicamente va dirigido a las personas que algunas veces han jugado el rol de técnico, es decir, aquella persona que transmite las imágenes o le da siguiente a la presentación. Señores, no se puede hacer un chequeo en vivo con la audiencia de una imagen que es por mucho más grande que la dimensión de la persona que está hablando y menos se puede hacer este chequeo en simultáneo, es decir, mientras la persona está hablando. ¿Por qué? Esto ya lo he dicho en otro video. Las imágenes y los videos son mucho más atractivos que una persona, eventualmente. Si tenemos este gran formato y tenemos a una persona, por supuesto la audiencia, ¿qué creen que va a voltear a ver?
la pantalla y no al orador. Señores técnicos, cuidado con esto, por favor, evítenlo. El siguiente punto tiene que ver con aspectos no verbales, pero también con el manejo de la dirección escénica, casi como lo que sucedió en el ejemplo del listón de inauguración que les conté. Si se le va a entregar un reconocimiento, una presea o algún objeto a una persona, es muy importante indicar quién lo va a meter a escena, cuál va a ser su trayectoria, quién lo va a entregar y cómo se le va a dar foco a la acción. Señores, si esto otra vez no se ensaya y no se tienen claro los roles, este acto de reconocimiento puede perder su valor solo porque los elementos, el tiempo y las acciones están atropelladas en escena. Así que por favor, si para ustedes es importante, entonces denle esa importancia antes de que el público llegue y ensállenlo. El siguiente error que también es conveniente que evitemos es romper el timing o el desenvolvimiento del tiempo en escena de acuerdo a cómo se ha construido. Es decir, si una persona ya dijo que para terminar tal idea, entonces que sea para terminar y que no tenga 3 o 4 o 5 falsas despedidas, porque esto crea que la gente no sepa qué tanto más va a esperar y peor aún, si estas intervenciones múltiples superan por mucho el tiempo que se había estipulado para la actividad. Por más increíble que haya sido tu exposición, también es parte de esa grandilocuencia el respetar el tiempo que se te dio. Uno de los errores más fatales y que a mí me parecen faltos de consideración hacia la audiencia en general es que, al ser un ponente, uno se dirija solo a la primera fila o peor aún, que se dirija a una persona de la primera fila, porque en el sentido no verbal, esa persona está ignorando al resto de la audiencia y como decimos en el teatro, todos los demás pagaron su boleto, todos los demás te están dando su atención y tiempo y en consecuencia sería deseable que tú hagas lo mismo. Así que por favor, cuando estén frente a otros, procuren que su mirada abarque toda la audiencia y que eventualmente pudieran hacer contacto visual con cada uno de los asistentes. El siguiente punto, señores, me sorprendió muchísimo que existiera y esto me refiero con que había una persona de un rango importante con patologías de la voz. Es decir, su voz estaba dañada. Es justo en estos momentos donde yo de verdad recuerdo cuál es la relevancia que si una persona es pública y es parte de su trabajo dar discursos, es absolutamente fundamental y no negociable que esa persona entrene su voz o bien todos los recursos que tiene para comunicarse frente a los demás. Porque extra a todo esto, esa persona no tenía un buen manejo del micrófono y todas las veces que se movía, perdíamos su sonido porque no manejaba de manera directa y clara el micrófono. Fue una lástima porque nos perdimos la mitad de lo que tenía por decirnos y estoy segura que esa persona es muy brillante. Solo recuerden que lo brillante no tiene que ver con el dominio técnico de algún elemento. ¿Cuál sería lo ideal? Que tengamos para ofrecer ambas capacidades. Y finalmente, un error en un contexto feliz o en un contexto amable es que cuando logramos que gracias a nuestra presentación el público se desborde en aplausos, lo peor que podemos hacer es hablar sobre esos aplausos porque entonces la audiencia se siente intimidada, apagan el aplauso y también nuestro discurso continúa un poco inestable. Entonces, no señores, aquí es importante aprender de los comediantes, identifiquen cómo ellos siempre le dan al menos 3 segundos a que el aplauso suceda y cuando el aplauso empieza a decrecer, eso es atenderlo a nivel sonoro, es ahí donde nosotros podemos empezar a arrancarnos o hacer un gesto como que recibimos el aplauso, la gente lo cierra y entonces uno entra con la palabra y así la gente ya no se va a cohibir de volver a ovacionarnos. Entonces, bueno, señores, deseo con mucho cariño que estas observaciones les sirvan. Si alguno de ustedes se ve identificado en alguna de estas cuestiones, por favor, déjenmelo saber en los comentarios. Si tienen algunas inquietudes de algo que les ha pasado en particular en eventos en vivo y que solo ahí son evidentes, por favor también compártanmelo para que eventualmente pueda hacer más videos sobre este tipo de temas.
Sin más, les agradezco mucho que hayan visto el episodio. Los invito a que estén pendientes del siguiente que viene, porque ahora voy a hablar de todas las glorias que las personas alcanzaron, también con su presentación. Les mando un fuerte abrazo, les agradezco mucho que hayan visto el episodio y nos vemos en la siguiente. ¡Chao!